Soy el alumno Pedro Tomás Padilla Bartra del Liceo Luis Germán Astete y hoy voy a entrevistar a Fernando Luz en Valdivia, egresado de Economía de la Universidad del Pacífico. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, voy a hacerte ahora una ronda de preguntas. Sí, claro. Fernando, ¿qué es la economía? A ver, básicamente la economía es la ciencia que estudia la escasez de los bienes. Estos pueden ser bienes tangibles como los del día a día, los alimentos o la ropa, como bienes intangibles como lo es el dinero o los préstamos, por ejemplo. ¿Por qué decidiste estudiar economía? A ver, básicamente a mí desde pequeño me han gustado mucho lo que es la estrategia, ya sea en juegos de mesa o juegos de video. Entonces yo tenía varias opciones, las cuales me permitían tomar posiciones donde un razonamiento estratégico fuera necesario, ¿no? Esto es la recopilación de información y en base a esa información tomar la decisión más óptima para llegar a tu objetivo. De todas las opciones, me di cuenta que economía era la más integral porque combinabas tanto una parte de análisis numérico, cuantitativo, pero también tenías la parte cualitativa, ¿no? Que es, por ejemplo, temas de cómo le va el país, cómo le van las empresas y al entorno internacional también. Interesante. ¿Cuál es el campo laboral de un economista? Un economista puede desarrollarse en tres grandes campos. El primero es el sector privado, el segundo es el sector público y finalmente la parte de teoría económica. ¿Y en qué consisten esos campos? El sector privado, básicamente como su nombre lo dice, es cuando un economista se dedica al sector privado. Esto es para las grandes empresas o corporaciones, ¿no? El sector público vendría a ser cuando un economista trabaja, puede ser en el Banco Central de Reserva o en un ente regulatorio, viendo lo que son las variables macroeconómicas como el PBI o la inflación. Y la parte de teoría económica es básicamente la rama de investigación, ¿no? Ok, muy interesante lo que me acabas de decir recién. Recién sé todo este mundo de economía, pues así. ¿Y en qué trabajas tú actualmente? Yo actualmente me desempeño como analista en un banco de inversión. ¿Qué es un banco de inversión? Un banco de inversión es a diferencia de los bancos comerciales, nosotros no trabajamos se podría decir, con la población en sí, sino nosotros vemos más lo que es asesoría financiera a grandes corporaciones. Puede ser asesoría en temas de financiamiento, cuando la empresa necesita dinero para seguir sus operaciones, nosotros le conseguimos a alguien que le pueda prestar ese dinero. Puede ser un banco, un fondo de inversión o una familia con mucho dinero. Y ahí en tu empresa donde trabajas, sí, también existe lo que serían los rangos, las escalas, me imagino, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo donde estoy ahorita ingresé como practicante, que se podría decir que es el primer piso de la pirámide del organigrama. Luego ascendí a analista. Los que están por encima de mí son los analistas senior. Luego vienen los asociados y los socios, ¿no? Normalmente estas diferencias se ven marcadas por el tiempo que tú estás en la industria, ¿no? Muy interesante. También no pensé que también en economía existía así. Sí, claro. Esos tipos de rangos así. Escuché de otras cosas, pero en economía tampoco lo pensé lo mismo. ¿Qué es la inflación? La inflación es una variable macroeconómica que estudia o que refleja el crecimiento sostenido de los precios. ¿Cómo funciona la inflación? Imagínate que tú eres un estudiante, entonces tú todos los días vas a la cafetería y compras un menú de 8 soles. Si hay una inflación, por decir, del 100% diario, para hacerlo más escandaloso, al día siguiente tú vas a ir a la cafetería y ese menú va a estar 16 soles. Y el día después a ese va a estar 32 soles. Entonces, si tus ingresos, o en este caso los de tus padres, siguen siendo lo mismo, un menú que costaba 8 soles, que pase de 8 a 32, eso implica un crecimiento de gasto enormemente para tu familia, ¿no? Lo cual es muy perjudicial. Afectaría demasiado a la familia. Y se lleva a otros campos, ¿no? El de menú es un ejemplo, pero puede ser con la educación de los hijos, quizás si tiene un pariente enfermo, el costeo de los gastos de la enfermedad, ¿no? Todo iría en aumento, y si tu salario se mantiene igual, entonces... Eso provocaría que la familia hiciera préstamos así y
lo más posible es que tengan deuda seguramente en el futuro. Seguramente, claro, ¿no? Tal cual. Y hablando después de todo esto, ¿en qué necesita el Perú para surgir como un país desarrollado en lo que sentido económico y financiero? Bueno, de hecho han habido bastantes estudios y hay muchas posturas respecto a eso. Una en la que todos los economistas coinciden son en la institucionalidad muy pobre que hay en el país. Existe mucha burocracia, mucha corrupción, que eso imposibilita a las empresas de poder hacer negocios, pero también a la población de tener un día a día tranquilo, ¿no? Como la cantidad de trámites que hay que hacer. Ay, todo eso me imagino que ha de afectar todo esto de la corrupción así a grandes raíces, pues con todo esto que está sucediendo con Odebrecht, así. Claro, por supuesto. De hecho, si tú eres una empresa y tú quieres participar, por ejemplo, tú quieres ganar un concurso para construir la Panamericana Sur, pero sabes que todo ahí es corrupción, entonces tú no vas a tener ganas ni de participar del concurso porque sabes ahí que simplemente el amigo de la persona que está manejando el concurso se va a llevar la licitación, ¿no? Todo está siendo manejado así sistemáticamente, ¿no? Exacto. Interesante. ¿Y actualmente el Perú está bien posicionado en la economía o sufre algún tipo de caída? De hecho, sí, en la última década hemos estado muy bien posicionados a nivel internacional. De hecho, el país ha sido en los últimos 10 años está en el ranking, en el número 4 como país que más inversión extranjera ha recibido. Ahora último, el Perú sigue estando muy bien posicionado. Los inversionistas nos ven como un destino muy atractivo para invertir por la estabilidad económica que hay. Felizmente, la inestabilidad política, todo esto del caso Lavallato, varios expresidentes se han ido presos, no ha afectado tan abruptamente el crecimiento económico, pero ahora hay otros países que están siendo más atractivos para invertir, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos. Entonces eso hace que si bien el Perú no esté mal, pero hay destinos que son más atractivos que el Perú. Y en ese caso, ¿qué tendría que hacer el Perú para poder llegar a ese nivel así como el de Estados Unidos? Bueno, eso es más necesitarán medidas no más de mediano y largo plazo, no es algo que tú puedas lograr de la noche a la mañana. Y para responder esa pregunta tienes que fijarte cuáles son los principales drivers o drivers de crecimiento en el país, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es la minería. Y el crecimiento del Perú se ve muy impactado por lo que son el precio de los metales. Si al precio del cobre le va bien, es decir, va subiendo, entonces al Perú le va a ir bien, ¿no? Las mineras van a ganar bastante dinero, van a tener más ganas de invertir, van a contratar más gente, esa gente contratada va a tener más sueldos, va a empezar a gastar más, se va a dinamizar más la economía, ¿no? Muy interesante sus declaraciones. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué es la bolsa de valores y cómo funciona y por qué es tan importante, según lo dicen? A ver, la bolsa de valores es un mercado como cualquier otro, pero donde se transan productos financieros. Dentro de esos productos financieros están incluidas las acciones, que son partecitas pequeñas de una empresa, ¿no? Si tú posees una acción de Apple, por ejemplo, tú eres dueño en cierta medida, o sea, en cierta magnitud de la empresa, de la corporación Apple, ¿no? Entonces, en la bolsa tú puedes comprar y vender acciones de distintas compañías, ¿no? Normalmente la gente compra acciones que sabe o que ellos esperan que se van a revaluar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si yo compro hoy día las acciones de Apple es porque yo sé que Apple va a crecer de acá a 1, 2 o 5 años, dependiendo de mi horizonte de inversión. Muy interesante, no sabía la verdad eso. No, de verdad, ignorante estaba de ese tipo de cosas. Es un tema complejo, pero bastante bonito, sí. ¿Verdad? Una vez que lo conoces. Sí, bueno, la siguiente pregunta: ¿por qué cumple el equipo financiero de una empresa? A ver, dentro de una empresa, el equipo financiero lo que busca es maximizar el valor de la empresa, ¿no? Busca que sea una corporación atractiva para que los inversionistas puedan darle su dinero, ¿no? ¿Por qué a una empresa le interesa que vengan inversionistas? Porque les facilita la obtención de dinero y de financiamiento para poder hacer crecer sus operaciones y generar más dinero, ¿no? Entonces el equipo financiero ve que los gastos no se disparen, que los márgenes no caigan,
cómo van los ingresos, hay formas de hacer quizás más eficientes algunas áreas de la empresa. Interesante. Eso tampoco sabía. Bueno, la siguiente y la última pregunta es: ¿qué son las inversiones y cómo funcionan estas? A ver, una inversión es un producto, como cualquier producto, que las personas recurren cuando tienen un exceso de capital igual dinero, un exceso de dinero, y quieren generar más dinero con ese dinero, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un depósito en el banco es un producto de inversión. ¿Por qué? Porque tú depositas 10 soles, entonces ese depósito a un año con los intereses del banco va a valer 11 soles. Entonces tú con esos 10 soles diste un sol más, que es 11, ¿no? Entonces, así como en los depósitos existe una variedad muy muy grande de productos de inversión que personas no necesariamente de mucho dinero, pero sí que buscan rentabilizar un exceso de dinero que ellos tienen, buscan, ¿no? Y se adapta a todas las necesidades, distintos plazos, 20, 15, 10 años, productos de inversión en distintos sectores. Si hay alguien que sabe mucho de minería, hay productos de inversión específicamente que dependen de la minería y cosas así. También pueden invertir en lo que serían los ámbitos así científicos, me imagino. ¿Sí? Claro, de hecho sí. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, $10,000 y quieres invertir en un producto de inversión, tú puedes prestarle ese dinero a un laboratorio. Entonces tú le prestas ese dinero al laboratorio a una tasa del 10%. Entonces vas a ganar ahí, el laboratorio te va a devolver 1.100 soles en el plazo que ustedes establezcan, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, la verdad, por darme una gran cátedra de su conocimiento que tiene. Sí, gracias a lo que usted me acaba de explayar, he aprendido mucho más para poder saber de mi carrera. Pues la verdad, yo le he visto una carrera que la verdad muy interesante, una carrera que como que es para mí así, y ahora que ya sé todo lo que usted me acaba de decir, bueno, la verdad me acaba de interesar mucho más, me acaba de motivar más a estudiar esta carrera. Esa era la idea. Sí, y la verdad ahora estoy muy emocionado, pues ya quiero ingresar a la universidad. Qué bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. No, a ti. Gracias.